Saludos y bendiciones a todos mis hermanos y amigos que me están viendo en estos momentos. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para compartirte un tema muy interesante, una frase que se me hizo hasta intimidante, una frase que es una sentencia que hace mucho que pensar. Así que si quieres saber de qué frase estaremos hablando, te pido que te pongas cómodo. Si es necesario, pongas pausa a tu video y vayas por un vasito de agua o un cafecito y juntos disfrutemos la palabra de Dios. Así que regresamos en unos segundos. Estamos aquí. Y el tema que vamos a ver este día se llama amor entre hermanos. Y esto de amor entre hermanos lo vengo a decir porque es una de las cosas por las cuales vamos a estar libre de esta frase que te mencioné en un principio. Esta frase es un texto que se encuentra registrado en la palabra del Señor y se encuentra registrado en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 22, donde nos dice esta frase, pon atención, velo tú mismo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema significa maldito, significa condenado, significa separado de Dios, significa una persona que no tiene nada que ver en el reino de Dios y en la vida eterna. Y una de las maneras de amar al Señor Jesucristo es teniendo amor entre los hermanos, tal y como nos lo dice este título, amor entre los hermanos. Así que comencemos. ¿De qué manera vamos a amar al Señor Jesucristo? ¿De qué manera se van a amar los hermanos? Nos dice el Señor en Juan capítulo 13, verso 34 en adelante, dice el Señor Jesucristo a nosotros, a ti y a mí, nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el Señor Jesucristo, te dice a ti, a mí. El jefe dice, y cuando el jefe dice, simplemente uno obedece. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que nos dice nuestro Señor. ¿De qué manera vamos a mostrar el amor? ¿De qué manera vamos a mostrar que somos cristianos? Pues amándonos los unos a los otros. Pero entonces nos surge esta pregunta: ¿Cómo debe ser el amor entre los hermanos? Si se supone que el Señor nos dijo que nos amemos los unos a los otros, ¿de qué manera va a ser el amor entre los hermanos? La misma Biblia, el Espíritu Santo, nos contesta en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 9 y 10. Dice: el amor sea sin fingimiento. O sea, que sea un amor sin hipocresías. ¿De qué manera va a ser este amor sin fingimiento? Bueno, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tener ese amor de hermano, tener ese amor de sangre, de carne, así como los hermanos mayores quieren y protegen a sus hermanitos más chiquitos, los orientan, los cuidan. Así debe ser el amor entre la familia del pueblo de Dios. Así debe ser el amor entre todos aquellos que dicen que son cristianos, entre todos aquellos que dicen que son hijos de Dios, que se congregan en una religión, que van a un templo o que van a la misa, que tienen un pastor, que tienen un sacerdote, sea lo que sea, se llaman cristianos. Entonces, el amor, nos dice aquí claramente, debe ser sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno, amándonos los unos a los otros con un amor como un padre ama a su hijo y teniendo preferencia los unos por los otros. La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor no miente. Ahora, ¿qué también advertencia nos dice el Señor, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2, verso 9 en adelante? Nos dice:
Bueno, el que dice que está en luz, el que dice que ya es cristiano, el que dice que ya se bautizó, que es miembro de una iglesia, el que dice que tiene comunión, bueno, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está en tinieblas. ¿Y qué cosa es tinieblas? Te voy a decir qué cosa es tinieblas. Esto es tinieblas. Está en tinieblas. No me escuchaste lo que dije porque estábamos en tinieblas. Está todavía en tinieblas y dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿En cuál luz? Bueno, en la luz de la palabra de Dios. En la luz que es Jesús, que alumbra a todo mundo. La luz vino a este mundo. La luz vino a este mundo. La vida se hizo carne. La luz se personificó. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero nos dice el Espíritu Santo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Una palabra muy hermosa, una palabra de advertencia, nos dice el Espíritu Santo. Si tú dices que estás en luz, pero te cae mal un hermano, no lo soportas, cada vez que lo ves hasta se te revuelven las tripas, pues entonces estás en tinieblas. Si tú le deseas mal a alguien, si incluso porque tiene diferente opinión a la tuya, la envías al infierno y haces cosas inapropiadas, pues déjame decirte que tú no estás en la luz, sino que estás en tinieblas. Y el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Aquí lo dice, está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Qué feo es caminar en las tinieblas. De momento estás en un cuarto oscuro, estás en un cuarto iluminado y hay oscuridad total. Es horrible, te tropiezas, te golpeas y hasta te puedes lastimar. Eso no es lo que quiere Dios con nosotros. ¿Cómo vamos a amar a los hermanos? Amor entre hermanos, ¿cómo debe de ser? Bueno, la advertencia que nos sigue diciendo nuestro querido apóstol Juan, por medio de su Santo Espíritu del Señor, nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, dice Juan, el amado apóstol, el siervo del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y de qué manera vamos a amar entre los hermanos? También el amado apóstol Pedro dice esta manera, el Espíritu Santo nos habla, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, un amor vivo, un amor que es activo, un amor que no es frío, un amor ferviente. Tener entre vosotros ferviente amor, ¿por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí hay mucho que hablar, pero vamos a seguir adelante. ¿Cómo vamos a cubrir la multitud de pecados? Con el amor, porque el amor te dice la verdad, no te anda con hipocresías. El amor te enseña el temor del Señor. Y también dice el apóstol Pedro, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hay que tener amor y hay que echarnos la mano los unos a los otros. Al que está desamparado hay que hospedarlo y hacerlo sin murmuraciones. Esto es muy importante. La murmuración a Dios no le gusta. El estar juzgando sin pensarlo, sin juzgar pues deliberadamente, con maldad, a Dios no le gusta. También vemos lo que nos dice el Espíritu Santo en la carta que Pablo escribió a los Efesios en capítulo 4 del 12 en adelante. Nos dice que el amor entre hermanos debe ser con toda
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor, siendo solícitos, siendo diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otra parte de la Escritura nos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos dice la palabra que el amor sea con toda humildad, que sea con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Porque si tu hermano piensa diferente a ti, porque si tu hermano no tiene las mismas convicciones que tú tienes y piensa de otra manera o se expresa de otra manera, ay, no es mi hermano. No, un momento. Miren, esta mano no es igual a esta otra mano, lo puedes ver. Se parecen, pero no son iguales. Son iguales, pero no son lo mismo. Hay mano derecha que se pelea con la izquierda. No, porque ¿por qué tú no eres como yo? Pero yo te echo en la mano. Obviamente, la mano no se puede pelear. Tenemos que tener paciencia los unos a los otros, soportándonos y siendo solícitos, siendo no flojos, siendo diligentes en tener unidad y guardar el vínculo de la paz. Esa es lo que nos dice nuestro Señor. El amor entre hermanos debe ser así. Es más, también nos dice la palabra en 1 Corintios 16:20, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hay que saludarse, hay que darse la mano. En las congregaciones, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que tan luego termina el culto, ¡pum!, calabaza, cada quien para su casa, y a mí no me interesa convivir con ninguno de los hermanos. Esto no debe ser así. Por eso, hay una práctica muy bonita en la iglesia donde yo estoy perseverando, donde se termina la alabanza y entonces el hermano, el pastor, hace que todos nos levantemos de nuestros lugares y empecemos a visitarnos ahí los unos con los otros, dándonos un saludo, dándonos un abrazo cuando es necesario, y cuando hay la confianza, pues hasta un beso en la mejilla. Eso es lo que hay que hacer, saludándonos con un buen apretoncito de mano, a excepción porque hay hermanitos que quizás no tienen fuerza y no aprietan la mano, pero debe ser con ánimo, saludándonos los unos a los otros, no evitándonos, que es que ese hermano no me cae bien. No, a Dios no le gusta eso. A Dios lo que le gusta es que los hermanos se amen y se saluden los unos a los otros. Pero fíjate una cosa, mi amigo, mi amado, que hay cositas que se deben desechar entre el amor a los hermanos. Hay muchas cosas que hay que, hacerlas a un lado y hay que desecharlas. ¿Qué tipo de cosas son esas? El Espíritu Santo, por medio de Pablo, en Colosenses 3, del 8 en adelante, nos dice lo siguiente: pero ahora, o sea, no mañana, cuando tengas tiempo, no. A ti y a mí, que decimos que somos hijos de Dios, a ti y a mí se nos dice ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas vamos a dejar? Bueno, hay que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque se supone que el Hijo de Dios, se supone que el cristiano que se ha arrepentido, que hasta se ha bautizado, se supone que dice, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Se supone que el cristiano ya se arrepintió. Se supone que está dando frutos dignos de arrepentimiento. Ya se despojó de ese viejo hombre, se arrepintió y el Espíritu Santo lo ha renovado. ¿Y qué ha pasado cuando el Espíritu Santo lo ha renovado? Bueno, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto tiene que ser así. Tiene que ser así. Y si hay alguien que todavía tiene ira y enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, y se miente los unos a los otros, y se dice, hermano, déjame decirte
que necesitas arrepentirte, necesitas despojarte del viejo hombre con sus hechos, de ya dejar de guardar rencor, sino dejar ya de tener coraje hacia tu hermano. No, arrepiéntete de tus pecados. ¿Por qué? Porque la vida solamente es una, no tienes dos. Si la regaste hoy, la regaste por toda la eternidad, a menos que te arrepientas, te humilles y seas revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Tienes que nacer de nuevo para entrar y para ver y para entrar en el reino de los cielos. Así es, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. También, ¿qué nos dice la Escritura? Veamos lo que nos dice en Hebreos capítulo 3 del 12 en adelante. Dice el Espíritu Santo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, presten atención, cuiden su corazón. Dice en Proverbios, el rey Salomón dice, por el Espíritu Santo nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Espíritu Santo nos dice a nosotros, porque estamos en este mundo, y querramos o no, a veces el mundo afecta nuestra forma de vivir y a veces nos contamina. Por eso dice: miren bien, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros. O sea, que miremos a nosotros mismos y mirar a nuestro hermano, que por ahí surge algún corazón malo. El corazón se enferma de incredulidad. ¿Y qué sucede cuando se enferma de incredulidad? Bueno, se aparta del Dios vivo. Si tú ves que tu hermano de momento ya no lo ves igual y sientes algo raro, ora por él, pidiéndole dirección a Dios, y luego ve: hermano, ¿qué le pasa a usted, mi hermano? Hermano, ¿le duele algo? ¿Le molesta algo? Dice: antes, exhortándoos. La incredulidad va a apartar a tu hermano del Dios vivo. Y nos dice de qué manera vamos a cuidarnos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros cada día, animándonos. O sea, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amigo, hermano, familia, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién más nos va a cuidar? Si no vemos los unos por los otros, ¿quién más nos va a cuidar? Nadie más. No pienses que el mundo te va a cuidar. No pienses que tu patrón o las empresas te va a cuidar. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que exhortándonos, tenemos que ver a tu hermano, porque si de momento vemos a nuestro hermano y nos vale un cacahuate que su corazón se esté poniendo incrédulo, mira, somos unos malos hermanos malagradecidos. La palabra de Dios nos dice que debemos de mirar como el atalaya, como el vigilante de la torre, ver y advertir. Porque si se aparta, si la incredulidad gana a tu hermano, entonces tu hermano va a perecer y apartarse del Dios vivo, y eso no es para nada recomendable. Pero, amigo y hermano, seamos honestos, digamos que nos amamos, que nos queremos, pero también tenemos que ver esto. Mira, fíjate bien, está claro que hasta en las mejores familias siempre va a haber discrepancias, de una u otra manera nos vamos a estar ofendiendo. ¿Y todo por qué? Porque no pienso igual que tú. ¿Y todo por qué? Porque utilizo una terminología y tú hablas de otra manera, o yo interpreto la Biblia a mi manera, bueno, siempre va a haber eso, mis amados. Que no nos extrañe eso. Siempre nos vamos a ofender. A veces, como dijo aquel gran comediante, sin querer queriendo, ya ofendimos a nuestro prójimo. ¿Qué entonces debemos hacer si ofendemos a nuestro prójimo? Señor Jesús, ¿qué debemos hacer si de momento nos ofendemos los unos a los otros? Bueno, las palabras de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro capitán, el Señor Jesucristo, nos dice en Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Porque entre los discípulos quizás había pique, o quizás a Andrés, el hermano de Pedro, quizás lo molestaba, como sucede entre los niños. A veces los niños mayores molestan
a los menores y los menores se desquitan y ya hay un pleito entre los propios hermanos, cosa que no debe de ser. Pero hasta que, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, Señor, 7. A lo cual Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 490 veces tenemos que perdonar a nuestro hermano. ¿Cuántas veces? ¿Al día? Pues es prácticamente una cantidad, un ejemplo que Dios puso. 70 veces 7, 490 veces al día. O durante toda la vida. Bueno, el ejemplo está dado, que no importa si es tu hermano, tienes que amarlo, soportarlo y tienes que perdonarlo si peca contra ti. Porque en esto conocerán, como decíamos hace rato, en que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Bueno, veamos también un hermoso y bonito ejemplo que sucedió. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versos 12 al 17, hay un evento muy bonito de cómo perdonar y cómo lavarnos los unos a los otros. Dice: así que después que les hubo lavado los pies, el Señor Jesucristo les lavó los pies a sus discípulos. El jefe de jefes hizo este acto. Dice que volvió a la mesa, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros, dijo Jesús, me llamáis maestro y señor, y decís bien, pues, porque lo soy. Pues si yo, dice el Señor Jesucristo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es un ejemplo. Hay personas que lo practican de manera literal y hay servicios donde se traen palanganas y uno a otro se están lavando los pies. Ok, pues se puede hacer, no digo que no, pero su significado es más espiritual. Tu hermano cometió un error. Tu hermano, pues lávale los pies. Lávale, o sea, exhórtalo, aconséjalo, anímalo. Y eso es lavándonos los pies los unos a los otros. Y porque dice el Señor Jesucristo, ejemplos he dado, porque para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y dice el Señor: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Él. ¿Qué somos nosotros de Dios? Siervos. Hay quienes dicen: no, ya no somos siervos porque el Señor nos dijo amigos. Ciertamente el Señor dijo eso. El Señor Jesucristo ya nos llamaré siervos y nos llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros lo sabéis. Obviamente, el Señor nos da la confianza de ser sus amigos. Él lo dijo, pero que no se nos olvide que Él es el jefe y que de todas maneras, si somos amigos de Él, pues con mucha más razón tenemos incluso más responsabilidad que un siervo. ¿Qué es lo que soy yo? Yo soy un siervo de mi Señor Jesucristo, aunque Él me llame amigo, aunque yo sé que soy su amigo, Él me llamó amigo, aunque yo sé que Él me hizo por el Espíritu Santo hijo de Dios, Él me llamó hermano, el creador del universo dijo que yo soy su hermano, que tú eres su hermano, pero aún así no me olvido quién es mi jefe y a quién yo le sirvo. El siervo no es mayor que su Señor, no dice la Escritura, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quién nos envió? Dios. ¿Somos nosotros mayores que Dios? No, no y no. El mayor es Él, nuestro Señor, Él es el mayor. ¿De qué otra manera, mis amados hermanos, se va a demostrar el amor entre los hermanos, amigos? ¿De qué otra manera vamos a demostrar este amor? ¿De qué manera? Bueno, cuidándonos unos a otros como un pastor a sus ovejas. De esa manera vamos a mostrar el amor entre los hermanos, cuidándonos unos a otros. Miren lo que nos dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 al 18, que el Señor Jesucristo resucitó, andaba con los discípulos y nos dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, le respondió, tú sabes que te amo.
Y Jesús le dijo, muy bien, apacienta a mis corderos. O sea, apaciéntalos, cuídalos, ámalos. Volvió a decirle el Señor Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Primero le dijo, apacienta mis corderos. Luego le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, Pedro, llévalas a comer. A tus hermanos, dales de comer. Háblales mi palabra. Aconséjalos con mi palabra. Aconséjalos con la palabra del Señor. Exhórtalos con la palabra del Señor. Apacentar significa cuidar, significa ver por ellos, orar por ellos. ¿Orar por quiénes? Por los corderos. Los corderitos son los recién nacidos, los que apenas han venido al conocimiento de Cristo. Son tus hermanitos, cuídalos. Tenles paciencia. Van a cometer errores, sí, pero hay que apacentarlos. Y a tus hermanos hay que pastorearlos, dándoles de comer. Y luego dice, por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Primero le dijo, apacienta a mis corderos. Apaciéntalos, los chiquititos, los bebés, cuídamelos, Pedro. Son tus hermanitos, instrúyelos. A las ovejas, los que ya están más grandecitos, dales de comer, dales alimento sólido, instrúyelos en el camino del Señor, que sean alertas. Pero, Pedro, acuérdate que incluso las ovejas, tus hermanos mayores, los que son como tú, necesitan también ser apacentados. Es lo que nos dice el Señor Jesucristo. De esta manera es que mostramos el amor entre los hermanos. Y luego, años más tarde, ya siendo Pedro un anciano, habiendo predicado el evangelio, habiendo hecho muchas hazañas, nos dice el amado apóstol Pedro, nos dice a nosotros, los que ya tenemos un conocimiento un poquito más que los demás hermanitos, nos dice a nosotros, te dice a ti, porque tú también tienes que llegar algún día a ser un anciano, una persona con conocimiento, pero para ello tienes que tener el conocimiento y la unción del Santo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo que soy, también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que ruega? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacienta la grey, cuida la grey, cuida el rebaño, cuidando de ella, porque el rebaño no es tuyo. Muchos dicen, no es que las ovejas son del pastor fulano. No. El pastor es simplemente un administrador de la iglesia. Es el que cuida. Pero nosotros entre hermanos tenemos que cuidarnos, apacentar la grey de Dios, porque la grey es de Dios, las ovejas son de Él, cuidando de ella. ¿De qué manera? No por fuerza, no por intimidación, no por manipulación, no por ganancia deshonesta, no, sino voluntariamente con buen ánimo. Porque hay gente que se mete de pastor y luego no sabe ni qué hacer. Se vuelven unos déspotas, unos controladores y unos manipuladores que le dan palo y palo a las ovejas y sin ánimo. No, dice, no por fuerza. Cuídenla, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, porque de que los hay. No tenemos que sacar provecho de nuestro hermano, de nuestro hermanito. No, cuídalo, ámalo, protégelo. No teniendo señorío sobre ellos los que están a vuestro cuidado. No enseñoreándose de ellos. Porque hay personas que se enseñorean de ellos. Si tú te vas de esta iglesia, la maldición de Dios va a caer sobre tu vida. Los he visto, se han ido allá, se están muriendo. ¿Qué creen? ¿Se creen la última Coca-Cola en el desierto esta gente? No es así. No te creas el único inspirado, el único que recibe revelación. Cuando un pastor tiene miedo de que tú vayas a otro lugar, entonces es un sectarista, un controlador, un manipulador. ¿Qué es lo que debe hacer el pastor? Alimentarlos, a enseñarlos a pensar, a discernir, a que juzguen las cosas como los debería.
Los de Berea incluso juzgaban todo lo que Pablo decía. Pablo decía una cosa, ellos iban a sus casas a ver si lo que Pablo decía era verdad. No somos nosotros, no tenemos por qué, los que predicamos o los pastores, no tenemos por qué enseñorearnos de nuestros hermanos, porque hasta se hacen ellos padres espirituales, los únicos capaces que pueden desatar los códigos en tu vida. Pamplinas. Una vez dijo por ahí un señor, dice, lo que he visto, el error que han cometido los grandes siervos de Dios es que no traspasaron el manto. O sea, no traspasaron el ministerio. El que reparte los ministerios es el Espíritu Santo. No es el hombre. El que hace el llamamiento es el Espíritu Santo. Hay gente que se enseñorea. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley, de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Así, con mucho amor, con mucha paciencia, se tiene que amar a los hermanos, cuidándolos. ¿De qué manera vamos nosotros padres o nosotros los ancianos? Yo soy joven, pero si habla anciano una persona que ha alcanzado madurez, tú tienes que llegar a alcanzar la madurez también. No te estés acostumbrando a que nada más te estén dando la lechita. Vas a la iglesia y ahí te conformas. No. El pastor tiene que predicar, pero tú tienes que analizar, tú tienes que pensar, tú tienes que poner en tela de juicio todo, porque así lo dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno y lo malo simplemente hazlo a un lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos vamos a cuidar nosotros? ¿Cómo debe ser el amor entre los hermanos? Y ya creo que es el último texto que vamos a ver. ¿De qué manera? Bueno, nos dice el apóstol Pablo, el siervo de Dios por el Espíritu Santo, nos dice a nosotros, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te lo pido, te lo estoy encareciendo. Es como decir, te estoy rogando, por favor. Papá, cuida a tus niños, pastorea a tus niños, ama a tus niños. Son tu primera familia que Dios te ha dado. Cuida a tu esposa, ama a tu esposa, vela por ella. ¿Y qué nos dice? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Está bien que tú compres libros. Sí, compras libros, puedes leer lo que tú quieras, pero principalmente la palabra, porque hay gente que tiene una palabra, pero una palabra torcida, una palabra que va en contra de la Escritura. No, si tú quieres ir a la segura, predica a tus hermanos la palabra de Dios. Esta palabra es la que tienes que predicar. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que les hagas ver las cosas. Redarguye, dice aquí el apóstol. Redarguye, o sea, hazles ver en lo que está mal, reprende, exhorta. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A garrotazos? ¿Lo vas a hacer cómo? ¿Imponiéndote sobre ellos? ¿Intimidándolos? No, porque son tus hermanos. Y a los hermanos, si tú los maltratas, créeme, te la vas a ver con papá. Si yo te maltrato, yo me voy a ver con papá. No es así. Tenemos que exhortarlos, tenemos que redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, con textos bíblicos, no con filosofías. Por eso es que nosotros, los que estamos llamados a predicar, tenemos que leer Biblia. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. ¿Por qué? Porque los hermanos, incluso los pastores, también necesitan una palabra de ánimo y también a veces necesitan una palabra de exhortación. Porque muchos ya creyéndose doctores, cuando alguien les dice algo, ya se sienten los ofendidos. Y a ver, ¿tú qué títulos tienes? No, señores, hay que exhortar con paciencia y doctrina. No que el libro de fulano de tal, que el doctor fulano de tal. No, a mí dime lo que dice la Escritura. ¿Por qué nos dice que tenemos que exhortar con la palabra? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A la iglesia no hay que andarle con fábulas. ¿Cómo vamos a cuidar a los hermanos? ¿De qué manera lo vamos a cuidar? Pues con la palabra del Señor, no con fábulas, mi amigo.
no con fábulas. Se volverán a las fábulas, pero tú amigo, tú mi hermano, tú mi amado pastor, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esa es la manera en que debemos de cuidar a nuestros hermanos. Porque si no cuidas a tus hermanos, si no velamos los unos por los otros, estamos cometiendo un grave error. Estamos cometiendo un gran pecado, porque el que no amare al Señor Jesucristo, nos dice la Escritura que veamos en un principio, sea anatema. Aquí está, te lo voy a poner y con este texto vamos a terminar. Veámoslo y con ese terminamos. Nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo es un maldito, está condenado al infierno. El que no cuida a sus hermanos, el que no los protege, el que no ve por ellos, está en condenación. Y eso no lo quiero. No quiero eso. Por eso es que yo estoy aquí predicándote la palabra, porque es lo que me ha comisionado mi Señor, amándonos los unos a los otros como el Señor Jesucristo nos amó. Así que cuídate mucho, te envío un abrazo a la distancia. Si estás de acuerdo conmigo, pues me gustaría que me regales un like, le des así el video, que compartas el video con tus amigos, con tus hermanos. Si he dicho algo inapropiado, dímelo, por favor. Si tú eres mi hermano y yo dije algo malo, Alfredo, tú dijiste esto, estás mal en esto y esto y esto y esto, con mucho gusto te voy a aceptar tu reprensión, tu corrección o tu advertencia. Lo voy a aceptar. Comenta, si estás de acuerdo, comenta. Si no estás de acuerdo, también dímelo. Y comparte con tus amigos, porque el que no amara al Señor Jesucristo es maldito. El que no ama a sus hermanos y el que no los cuida, pues no ama a Jesucristo. Cuídate mucho, ya sabes lo que tienes que hacer. Tu amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, te manda un abrazo a la distancia. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima.